niño tiene mal aire, le daré un baño de chivo y que tome gallinazo. Es un poder curativo, échele chivo, sóbelo bien, de arriba hacia abajo pa' que no vuelva a caer. Se vivía muy bien, no había tanto problema pues de que uno al salir a buscar alguna planta o algún medicamento de hierba pues tenía que andar como asustado, no, uno andaba tranquilo, uno no tenía ningún problema, pero durante se dijo esos conflictos armados que estaban demasiado alborotados, eso se vio muy triste, hubo mucha tristeza, porque algunos pacientes se les morían a la gente en los caminos o en las casas porque no podían salir, porque estaban los caminos cerrados para llegar con sus enfermos a la comunidad o al municipio. En esa época del que estaba el conflicto armado, sí me tocaron atender unos partos y como se me complicaban en la casa, yo iba y cogía un carrito y la llevábamos al hospital y llegábamos tranquilamente. Hoy cuando ya llegábamos al hospital era que pues habían partes de que nos tocaba encerrarnos en el hospital porque se oían los bum bum, bum bum, bum bum, pero nosotros tratábamos de apaciguar a la mujer que ya estaba dada a luz o que estaba todavía en su proceso y todo se normalizaba porque no nos incomodaban allá dentro del hospital. Todo es igual, yo sigo en mi trabajo, empeñada, no por el entusiasmo de la plata, sino por el saber de que aprendí y que eso es para servirle a la comunidad que la necesite. A mí me tocaba transportarme por el corregimiento número 8, que es lo que llamamos la carretera vieja, acá en Buenaventura. Y después de la incursión del grupo militar, sucedía el 11 de mayo del año 2000, cuando mataron al promotor de salud de Llano Bajo, el compañero Lucio Camacho. Imagínense ustedes que pues uno cómo hacía para seguir haciendo un trabajo normal, como la ruta, ¿no? Visitar a la familia. Nosotros sentíamos físico miedo y eso nos limitaba para cumplir los efectos de nuestras labores. La larga duración del conflicto armado interno colombiano profundizó los impactos físicos, emocionales y psicosociales en poblaciones y territorios, deteriorando la salud y la vida. Uno, que hay mucha enfermedad que depende del conflicto armado. Algunas directamente, como el caso de las mutilaciones por las minas antipersona, por los impactos de bala, de bombas, etcétera. Pero además de este impacto directo en la salud física, un impacto muy grave sobre la salud mental de los colombianos y colombianas. Realmente la tristeza, la angustia, la depresión son problemas muy graves e inclusive hemos encontrado casos de suicidio. Y el otro punto es que este conflicto está permitiendo que ciertas enfermedades se aumenten. El caso de la malaria, de la leishmaniasis, del dengue, no se pueden controlar porque los actores armados no permiten y se aumenta. Y finalmente señalar que el conflicto ha tenido un impacto muy negativo sobre la prestación de los servicios de salud. Recursos muy importantes del sector salud han salido, los han robado, se los han cooptado para el servicio de algunos de los actores armados. Y hay que señalar el impacto tan negativo del conflicto sobre la naturaleza. No solo ha afectado a los seres humanos, sino que ha afectado también a los animales, a las plantas, a las aguas de los ríos, al agua potable de las personas, y este impacto en la naturaleza es también muy grave para la población colombiana, especialmente en los sectores rurales. El impacto del conflicto sobre los recursos del sector salud que han sido cooptados por varios de los actores armados, tanto algunas de las guerrillas como las organizaciones paramilitares que se han apoderado de estos recursos, de los contratos, inclusive de parte del salario de los trabajadores. Un impacto muy fuerte sobre los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos que han sido desplazados, amenazados, asesinados, inclusive torturados.
Las comunidades, trabajadores de la salud, médicos y médicas tradicionales quedaron en medio del fuego cruzado entre grupos armados legales e ilegales y fueron estigmatizados por acusaciones de colaborar con algún bando. De igual forma, el conflicto también ha afectado la salud de las personas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, a lo largo de todo el Pacífico colombiano. Las promotoras y promotores rurales de salud tienen una importancia enorme porque generalmente son gente del propio campo, de la propia vereda, de la propia comunidad rural, del propio río y que se han formado para atender las cuestiones básicas. Y justo por esa capacidad que tienen de estar cerca de la gente, de hablar con todas las personas de la comunidad, porque igual como los médicos tenemos la responsabilidad de atender a todos sin preguntarle de qué partido político es, de qué grupo armado es o pertenece, los promotores les ha tocado eso y se convirtieron entonces en uno de los blancos de los distintos grupos armados porque tienen celos de su saber, de su contacto con toda la comunidad y entonces los consideran sapos o informantes de uno o del otro bando o quieren tenerlos únicamente a su servicio. Y esto los convirtió en un blanco muy selecto de esto y entonces muchos fueron desplazados y tenemos un dato que nos impresiona. En 40 años del conflicto, 84 promotoras rurales de salud fueron asesinadas, sin contar todas las que fueron desplazadas, amenazadas, violadas, etcétera. De manera que este sector, por su indefensión, por estar en estas áreas rurales más distantes y por el importante papel que cumplían, se convirtieron en carne de cañón en este conflicto. Y eso hay que pararlo. Y parte de este esfuerzo tan grande que la Comisión está haciendo en el campo de la salud va en defensa de los promotores y promotoras rurales de salud y otros trabajadores de base. Nos daba miedo, sobre todo en las zonas rurales, que hay como poca efectos de seguridad, nos daba miedo aventurarnos, salir solos, ir a veredas o sitios apartados, entonces no podíamos cumplir con el trabajo como debía de ser. Nosotros hacíamos un trabajo en el campo de la salud, digamos como que a la comunidad y a todas las personas que pedían nuestros servicios. Era muy difícil que nos pudiéramos negar a uno o a otra persona, ¿no? Entonces, cuando de pronto algunas personas pedían el auxilio de nosotros en algún campo de la salud, entonces, sin saberlo, podían haber algunos elementos, por ejemplo, de la guerrilla. Entonces, fuimos estigmatizados y señalados como que éramos unos auxiliares de la guerrilla, cuando eso nunca fue así. El Sistema Nacional de Salud fue conformado entre 1968 y 1984, dando lugar a la creación de hospitales regionales y universitarios. El desarrollo hospitalario no se da de la misma forma en todas las regiones colombianas, como es el caso de la región Pacífico, que en este tiempo de pandemia se ha develado con mayor fuerza la falta de capacidad para atender las necesidades en salud, situación que ha obligado a las comunidades a organizarse para obtener los servicios básicos sanitarios. El Estado colombiano no ha sido garante de la salud en el Pacífico. ¿Esto por qué lo decimos? Porque el sistema de salud o la red de salud del Pacífico es una red de salud escasa, es una red de salud deteriorada y es una red de salud que no responde a las necesidades del pueblo del Pacífico colombiano. Un caso latente o varios casos latentes que tenemos en el Pacífico es, por ejemplo, que el hospital de Buenaventura, que es el hospital más grande que tiene Buenaventura, lo cerraron en el año 2013 y ese hospital duró 3 años cerrado. Entonces era un hospital que era de carácter departamental y después pasó a ser un hospital distrital. También podemos encontrar otro caso, como es el caso del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, el cual en el año 2019 fue intervenido por la Nación, fue intervenido por la Superintendencia de Salud,
porque era un hospital que estaba completamente deteriorado y aparte de eso tenía unas condiciones económicas que no permitían plantear una prestación de servicio de salud adecuada. Cifras de la Red Nacional de Información registran que desde el año 1985 hasta el 2019, los 4 departamentos que hacen parte de la región Pacífico, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, han reportado cerca de 1.800.233 víctimas, lo que indica que esta ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado interno colombiano. Estos hechos han dejado impactos de orden físico, psicológico y espiritual en toda la población, quienes a partir de la medicina tradicional han encontrado las formas de calmar el dolor y sanar estas profundas heridas. El impacto de la salud rural se ha visto muy afectada, básicamente porque el conflicto armado ha entrado a generar un conflicto, valga la redundancia, para los pobladores de las zonas rurales. ¿Esto a qué se debe? A que los prestadores del servicio de salud, en este caso, por ejemplo, las EPS o las IPS, no quieren poner servicios de salud en la zona rural debido a que no hay garantías para la vida de esos profesionales, debido a que no hay garantías tampoco para el mantenimiento de la infraestructura en salud. Pero también debemos de tener en cuenta que existen otros actores en salud que son los actores comunitarios o tradicionales, llámese sobanderos, sanadores, parteras, curanderos, que también hacen su labor de servicios de salud, pero que se ha visto afectado por el conflicto por diferentes aspectos. Para nosotros la medicina ancestral, la medicina tradicional ha sido muy importante porque es la que ha podido mantener la vida en nuestro territorio. La medicina tradicional es el primer recurso con el que contamos en lo que tiene que ver casos o situaciones de salud. Antes de acudir al médico, nosotros estamos muy cerca de nuestras parteras, de nuestros remediarios, de nuestros sobadores. Son la primera alternativa en los diferentes sectores, tanto en la zona urbana como en la zona rural del distrito. La labor de los médicos tradicionales, sabias o sabios, es importante en nuestro territorio porque ellos son aquellos que salvaguardan la gastronomía, la salud y la vida. Y son aquellas personas que nos han transmitido sus saberes de generación en generación. Los sabios, o comúnmente conocidos como médicos tradicionales, son quienes resguardan las prácticas y saberes ancestrales tradicionales de las comunidades negras. ¿Sí? Se trata de un conocimiento no codificado, sí, que se ha transmitido de generación en generación, que refleja la resiliencia de las comunidades y la permanencia en el territorio y que es la base y lo que nos constituye como pueblo negro. Por medio de sus conocimientos aporta mucho a nuestra cultura y tradición, ya que sostienen y protegen la vida en nuestro territorio por medio de las plantas medicinales y las prácticas ancestrales que ellos llevan. Definitivamente la ancestralidad ha sido fundamental en el Pacífico colombiano porque, como todos sabemos, son territorios recónditos a los cuales el Estado no ha logrado llegar y hacer presencia a través de servicios básicos de salud, por lo cual la medicina ancestral, la medicina tradicional se ha vuelto fundamental porque es lo que nos ha permitido pervivir en el tiempo. En Puerto Saija, Cauca, los habitantes cuentan con una sola institución educativa, un rudimentario puesto de salud. La gente solo tiene energía eléctrica 5 horas al día y la presencia de grupos al margen de la ley atemorizan a toda la comunidad. Bajo estas condiciones, el sabio Macario Alegría ayuda a la comunidad a sanar los daños psicológicos y espirituales con rituales ancestrales. El tema de conflicto armado y todo lo demás, pues hay gente que se ha desplazado por tales cosas y pues lo ha buscado a uno, hombre, estoy con un espanto, estoy mal, sí, me siento mal, y pues nosotros yo como médico tradicional lo que he hecho es ayudarle, darle
tomitas de que pues que le saque el tema de espanto, de ansiedad y de muchas otras cosas que también lo aqueja a la gente. Sí, pues eso ha sido un tema de que donde ha pasado eso siempre ha afectado al ser viviente. Una vez que la guerrilla hace su incursión en los territorios del Pacífico desde la década del 70, y con la presencia de bloques paramilitares y bandas criminales, se intensifica la violencia entre los años 2000 y 2014, siendo los hechos victimizantes más recurrentes el confinamiento, homicidios, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado. Lo anterior produjo miedo generalizado que afecta a la salud, limitando que los médicos y médicas tradicionales realicen su labor de dar los primeros auxilios, atender las urgencias médicas como partos, esguinces, picadura de serpientes y otras enfermedades que afectan el alma y la salud mental, como es el espanto y el mal de ojo. Usted no tiene genio con nadie, no come, vive achilado, la cabeza le pone grande. Y ya si llega usted a bajarse, no se baja, cuesta dormir, algo así. Entonces dije uno, no, yo lo que me está dando es el espanto. ¿Y quién se da el mide de espanto por aquí? Pues eso le pasó a un señor que vino ayer para la pandemia. ¿Quién se da la emide? Y el señor me dijo, pues yo estaba bastante mal. Entonces yo le dije, amigo, usted lo que tiene es espanto. Entonces me dije, ¿usted por qué sabe imponerme la mano? Porque ya yo sé. Entonces vine yo y pam, lo puse a medir. El hombre tenía 10 dedos. Entonces me dice, pero ¿cómo vas a dejar este espanto? Está abierto. Puse los 10 dedos así. ¿Cómo vas a dejar este espanto? Le dije, pero todavía está abierto. Pero usted no sabe cómo lo voy a cerrar. Y cuando lo cerré, ompa, la huasca así, los 10 dedos, completitos. Me dije, pero esta es una hoja muy grande. Y como yo se lo iba midiendo, él se iba sintiendo como bien. Se le iba bajando esos nervios. Se le iba bajando esa abeja grande que tenía, toda mala imprudencia, ya le iba saliendo. Y me dijo, no, usted me está midiendo, me voy sintiendo bien. No tenga miedo por nada, sí señor, que eso le pregunto yo, Vamos a darle una tomita y a la de esa hermosa botellita y a la Ay, comadre, ¿cómo está? Y a la Vaya yo lima a la esquina y ay. Y me trae una matica y a la Una mate doña Juana y ay. Una mate doña Juana, sí señor. Para la realización de estos tratamientos o modos de curar, los médicos y médicas tradicionales utilizan hierbas y plantas curativas que se consiguen en la selva, en las azoteas o patios de las casas. También utilizan rituales espirituales, práctica que se ha visto en riesgo por el confinamiento, los desplazamientos individuales y masivos a los que se ha enfrentado esta población durante décadas. Con los niños. Hemos tenido mucha pérdida de muchas personas, muchas familias, por lo que, pues, como no había sido costumbre relacionar tanta gente, y ahora esto se ha convertido en un desastre. Gente que se ha desplazado al máximo, esto ya está quedando solo. Me ha tocado seguir trabajando, a veces uno, por el temor, le toca que trasladarse de aquí a otra casa. Cuando los pacientes, como él quería, un muchacho que se enfermó, se accidentó y le tocaba que uno andara de noche y todo el mundo no bajaba por el temor, del miedo de andar de noche, como eran los jóvenes. En el marco del conflicto armado se llevó a cabo muchas afectaciones diferenciadas y específicas a los pueblos étnicos, entre ellas la afectación a la salud y a quienes brindaban en sus territorios la atención médica de la medicina tradicional, tanto a las comunidades negras como a las comunidades indígenas. Los médicos tradicionales, sabedores, parteras,
de los pueblos étnicos, tanto de comunidades negras y de comunidades indígenas, tienen diferentes y múltiples especialidades. Cada uno de estos pueblos étnicos en su diversidad tienen ciencias, conocimientos que han podido permitir salvaguardar las vidas, atender a las comunidades que carecen no solamente de una atención médica estatal y pública, sino que finalmente en estos territorios estos conocimientos y prácticas tradicionales y ancestrales han permitido a través de su conocimiento mantener la salud de estas comunidades. Sí, muchas amenazas, sí, por ambas y ambas. Entonces, esas situaciones pues a uno a veces se pone como muy duro. No hay tranquilidad, ni hay armonía en la comunidad porque la comunidad también pues preocupado y todo eso, entonces uno no se siente bien. Pues eso fue error de la misma guerrilla. En ese momento operaban la ERG en el municipio del Carmen de Atrato. Entonces el muchacho aquí salió con una plática a comprar cositas como más barato allá al Carmen del Atrato y en el regreso cayó en un retén. En el retén lo bajaron, se confundieron con otro muchacho que se había desertado. Entonces ahí lo asesinaron. Jovencitos, sí, que apenas estaban comenzando a desarrollar su vida. Lo que nosotros queremos es convivir en una armonía familiar pacífico en nuestro territorio. Los impactos y afectaciones que la guerra ha dejado sobre la medicina y la protección de las comunidades se requiere avanzar en el reconocimiento de la medicina tradicional como parte de ese proceso de atención en salud integral. De esa manera que sea reconocida la medicina ancestral como parte y cuerpo de la misión médica en Colombia. Hemos visto cómo muchas comunidades, muchos médicos, yerbateros, rezanderos, parteras, fueron asesinados por prestar su labor. Esa medicina ancestral fue afectada y fue atropellada por cumplir una labor. Entonces, en cumplimiento de su mandato, por la convicción que tenemos de la importancia del conflicto en estas dimensiones de la vida y por la potencialidad que trabajar esto tiene para poder identificar las cosas que tenemos que cambiar en el país para que el conflicto no siga, se detenga y ojalá pare definitivamente. Por esas razones la comisión ha venido estudiando y va a seguir estudiando con mucha responsabilidad todas estas implicaciones del conflicto en la salud, todos estos impactos en la vida y la salud y en el sector salud de la población. La Comisión de la Verdad continuará escuchando las verdades de todos los grupos étnicos y en todas partes para esclarecer lo que se vivió en el marco del conflicto armado interno colombiano y sentar las bases para que estas vivencias nunca más se repitan.